Universidad de San Sebastián de Chile nos haya tenido a bien participar en esta jornada en la cual estamos celebrando la Semana Internacional de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales. Y el objetivo de esta conferencia es dar a conocer lo que es el trabajo que realiza el Laboratorio de Humanidades de la Universidad de San Sebastián. Para ello, pues tenemos el honor de contar con la presencia de Cristian León González. Vamos a darles un breve perfil de nuestro invitado especial del día de hoy. Él es arquitecto de la Pontificia Universidad Católica de Chile, licenciado en estética de la Universidad Católica de Chile, también magíster en gestión del patrimonio cultural y diplomado en estudios avanzados en historia del arte de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, España, la UPO, y doctor en historia del arte y la arquitectura de la UPO, especializándose en el arte y simbolismo religioso que va desde el mundo antiguo, pasando por el medieval hasta el barroco. Fue durante 23 años docente media jornada y profesor titular del área Teoría e Historia de la Arquitectura de la Universidad Diego Portales, profesor de diseño de la Universidad Finis Terrae y de arquitectura de la UTEM, profesor del Magíster en Humanidades y Artes de la Universidad Gabriela Mistral y miembro del Centro de Estudios Medievales y profesor del Diplomado en Artes y Humanidades de la Red Cultural y profesor del Magíster de Estudios Humanísticos de la Universidad de San Sebastián. Realiza cursos de extensión en la Universidad de los Andes y actualmente es académico de jornada completa del Laboratorio de Humanidades de la Universidad de San Sebastián. También ha dictado conferencias en diferentes instituciones y centros culturales del país y del extranjero y es coautor de Occidente Medieval en el 2014, Nuestro Octubre Rojo en el 2020 y Anarquismo, una historia en el 2023. Actualmente prepara Genio Femenino y Cristianismo, Culto Mariano y Protagonismo de la Mujer en el Occidente Medieval. Bienvenido, Cristian. Muchas gracias por aceptar esta invitación para pues conocer un poco más sobre todo este concepto de humanidades digitales, acercar a nuestros estudiantes a entender lo que implican las humanidades digitales y todo el trabajo que conlleva, sobre todo un trabajo colaborativo. Bienvenido y bueno, te cedo la palabra. Muchas gracias, Elvia. Muy buenas tardes, buenos días todavía, ¿no es cierto? Allá en Honduras, ¿no es cierto? Acá estamos empezando la tarde, son la 1:20 más o menos. Así que les agradezco su participación acá en este encuentro, espero que sea una buena conversación sobre el impacto de las humanidades, ¿no es cierto?, en el país. Vamos a compartir una pequeña presentación y después vamos a ver algunos videos para entender un poco. Entonces, para partir, voy a compartir pantalla y me gustaría que pudiésemos ver un poco lo que hace el Laboratorio de Humanidades y mirar un poco este mundo y de ahí entrar a la conversación. ¿Alguna vez te has preguntado cómo sería si la historia, la filosofía, la literatura y el arte de ayer encontraran la voz de hoy? Bienvenidos al Laboratorio de Humanidades de la Universidad San Sebastián, un espacio interdisciplinar donde las humanidades se adaptan para un mundo digitalizado, ágil y cambiante, un tejido entre el pasado y el futuro, la tradición y la tecnología. Buscamos innovar en la forma en que se perciben, se enseñan y se insertan las humanidades en la sociedad. Queremos ser una respuesta creativa a un mundo que avanza rápidamente, un lugar donde las humanidades se socializan y se vuelven vitales. ¿Qué puede hacer el Laboratorio de Humanidades por ti? Imagina museos donde cada obra se transforma en una experiencia interactiva, multisensorial e inolvidable. Corporaciones y fundaciones culturales que transformen espacios vacíos en salas de realidad aumentada para enseñar la historia y el arte. Canales de televisión que requieran humanistas preparados para comunicar a públicos masivos y diversos con entrevistas, documentales y programas culturales. Agencias de turismo que quieran organizar itinerarios con una experiencia histórica y cultural sin precedentes. Colegios y universidades que redefinen la educación humanista llevando el contenido de siempre, pero en un envase distinto que se ajusta a las necesidades y circunstancias de sus estudiantes. En el Laboratorio de Humanidades integramos la tradición con la vanguardia, incorporamos tecnología en el trabajo de los humanistas y rescatamos la sabiduría filosófica y la belleza literaria para explicar e inspirar a un mundo moderno. Innovamos con propósito y capacitamos para difundir y transformar.
Con el Lab, imagina, piensa, emprende, innova. Laboratorio de Humanidades, la innovación en las humanidades y las humanidades para la innovación. Ahí tuvimos una pequeña presentación de lo que es el laboratorio. Entonces, yo les voy a contar en qué vamos, en qué este proceso está recién desarrollando. Llevamos un año en que hemos ido trabajando, armando, conformando un equipo, integrando, ¿no es cierto? Porque esto es básicamente colaborativo con otras facultades, porque nosotros no tenemos alumnos propiamente tal, pero nos aliamos nosotros con algunas carreras, con la formación integral de nuestros alumnos y damos a conocer un poco la importancia que tienen las humanidades, pero dentro del contexto contemporáneo. Es un juego, podríamos decir, entre la adaptación a los nuevos tiempos y la orientación que debe tener el hombre, ¿no es cierto? No perder un poco el foco humano, humanista, que debe tener, ¿no es cierto? Cada carrera en el cual, ¿no es cierto?, podríamos decir que todas las disciplinas, llámese desde las más científicas, ¿no es cierto?, requieren de alguna forma la participación del humano, porque nosotros, el ser humano es el fin un poco de nuestro quehacer. Entonces, en ese sentido, lo que nosotros proponemos es simplemente adaptar las nuevas tecnologías, ¿cierto?, para orientarnos mejor a los nuevos tiempos. Entonces, en ese juego podríamos decir que vamos avanzando. Les voy a mostrar una pequeña presentación del cual nosotros podríamos ver más o menos lo que nosotros estamos haciendo en este momento, ¿ya? Bien, aquí, como ustedes ven, ahí como ustedes ven, se dan cuenta que nuestro proyecto tiene que ver, ¿no es cierto?, con innovación para las humanidades y humanidades para la innovación. Es decir, en un mundo que cada vez más tecnológico, tenemos el riesgo de perder un poco la dimensión de lo humano en esto. Que es una amenaza constante con el advenimiento de las nuevas tecnologías, pensemos en inteligencia artificial, esto, realidad aumentada, qué sé yo, cosas inmersivas, todo ese tipo de cosas, si es que el factor humano no está presente. Entonces la idea es que no nos domine a nosotros eso, sino que nosotros dominemos las tecnologías para el beneficio de, el género humano. Entonces, en ese sentido, nosotros estamos haciendo algunos proyectos que tienen que ver cómo difundir, enseñar las humanidades a un público más amplio que el mundo humanista, llámese literatura, historia, filosofía, arte, ¿no es cierto?, sino que a todos los segmentos de la población, porque son claves para comprender este mundo que cada día es más complejo, más cambiante, ¿no es cierto?, e incluso más contradictorio, como es la nueva realidad en la cual estamos inmersos. Bueno, una de las líneas de trabajo que nosotros hicimos fueron los cursos asincrónicos online, que se llaman, que son para todas las carreras de la universidad. Nosotros, la Universidad San Sebastián tiene un universo, ¿no es cierto?, de alumnos que son del orden de los 48.000 alumnos, es la segunda universidad más grande del país, y está con 4 campus distribuidos, o 7 campus, más bien 3 o 4 en Santiago y 3 más en provincia, hacia el sur, en el cual están, ¿no es cierto?, todos estos alumnos, estos 48.000 alumnos. Por lo tanto, nosotros queremos llegar a todos. Esta posibilidad, por ejemplo, de ofrecer estos cursos, y los cursos que nosotros estamos haciendo hasta el momento, ¿no es cierto?, son básicamente, como ustedes ven ahí, el curso Haciendo Patria, personajes que forjaron Chile, es muy importante frente, ¿no es cierto?, a estos procesos de globalización que muchas veces diluyen también la identidad nacional, ¿no es cierto?, lo que hicieron nuestros próceres antiguos, es volver, ¿no es cierto?, a conectarnos con ellos, saber cuáles son sus legados y cuáles son los elementos identitarios que van conformando nuestro país. Entonces se hace una serie de cursos, que son más o menos 12 sesiones, en el cual se va presentando personajes distintos. Después les voy a mostrar de qué se trata cada una de estas cosas. Un segundo curso era Pilares de la Tierra, que es un viaje por las maravillas del mundo, donde mostramos las grandes obras, ¿no es cierto?, de construcción, ¿no es cierto?, de arquitectura, que se hicieron durante todos los siglos. Partimos con las pirámides de Egipto y llegamos hasta la Sagrada Familia de Gaudí, pasando por el Coliseo de Roma, Santa Sofía de Constantinopla, el Partenón de Atenas, Chichén Itzá, Machu Picchu, hay un montón de ciudades, perdón, de construcciones. De un tercer curso que nosotros estamos dando es Europa Literaria y se llama Lecturas que no pasan de moda. Entonces vemos los grandes clásicos de la literatura, partimos, ¿no es cierto?, con la Odisea y pasamos, ¿no es cierto?, por Edipo y, ¿no es cierto?, por la Eneida, hasta llegar a la literatura contemporánea, donde nos vamos también informando de aquellos autores que mejor describen cada época, mejor describen al hombre y nos van enseñando un poco ese tipo de cosas. Y el último curso que está en preparación, que estamos haciendo ahora, se llama
la cultura en partitura, y es un recorrido por la música, que partimos, ¿no es cierto?, desde la música monódica, ¿no es cierto?, de los monasterios, ¿no es cierto?, el canto gregoriano, hasta llegar, ¿no es cierto?, a la música contemporánea, incluido el rock, ¿no es cierto?, y Woodstock, y todo los Beatles, qué sé yo, y toda la música contemporánea. Entonces, sí, la gente va adquiriendo, podemos decir, una base de conocimiento que le permite interpretar mejor el mundo. ¿Ah? Muchas veces lo que queremos hacer es que gente que no es del ámbito humanista, que es más bien del ámbito científico, muchas veces, ¿no es cierto?, del ámbito matemático, del ámbito de las tecnologías, qué sé yo, pueda tener una lectura universal, ¿no es cierto?, una comprensión, podemos decir, del fenómeno humano, apoyado con estas nuevas tecnologías. Eh, voy a mostrarles, voy a dejar de compartir y voy a mostrarles ahora un video un poco de estos cursos para que ustedes entiendan de qué trata estos cursos que estamos haciendo ahora, ¿no es cierto?, con respecto a específicamente, ¿no es cierto?, de los pilares de la Tierra, para que vean un poco los videos, cómo los vamos haciendo, qué sé yo. Y me gustaría que viéramos unos... Eso, bien, voy a poner ese. Como un making of. Ahí está el making of. Entonces, ¿cómo es el resultado que nosotros hacemos? Esto es lo que después presentamos nosotros en los cursos. ¿Ah? ¿Sí? Vuelvo a compartir y vamos a ver un trozo de uno de los videos estos que estamos haciendo. Todo se escucha bien, ¿no es cierto? ¿El video está bien? Ya, perfecto. Hijos de una serie de migraciones sucesivas, los griegos representan la fuerza joven del universo. El genio griego emerge de la noche y emprende una de las más importantes revoluciones de la humanidad, creando las bases del mundo moderno. Rompieron los griegos el vínculo mágico que desde los orígenes hacía del hombre una fuerza indivisible con el universo. Las civilizaciones y culturas anteriores se sentían solo partes de un engranaje en el mecanismo gigante del cosmos, pero que no controlaban. Ahora el pensamiento mágico dejaba sitio al conocimiento racional. Su fe no se dirigía a las fuerzas ciegas, sino a conceptos. El mundo poseía leyes y estructuras que era posible develar y conocer. Para conmemorar la victoria sobre los persas en Maratón en el año 490 a.C.,
los atenienses decidieron construir un templo a Atenea sobre la colina sagrada de la Acrópolis que dominaba la ciudad. Se le encargaron al arquitecto Ictinos. Tan solo 10 años después, un nuevo ejército persa irrumpió en Grecia, dirigido por Jerjes, y tras la batalla de las Termópilas, arrasó la ciudad de Atenas. Tras aquella destrucción de la Acrópolis por los persas en 480 a.C., el estadista Pericles proyectó la construcción en esa colina sagrada de un majestuoso templo para la mayor gloria de Atenea como testimonio de la grandeza de la ciudad. Después del triunfo griego sobre el enorme imperio persa en las guerras médicas, la Acrópolis, que significa ciudad alta, se convertiría en el emblema de aquella victoria. Elevada más de 90 metros sobre el resto de la ciudad, permitía la visión de sus edificios de resplandeciente mármol blanco sobre la polis y desde el puerto del Pireo y la bahía de Salamina, en el fondo de cuyas aguas reposaban los restos de la armada persa. La Acrópolis era el centro de las fiestas panateneas, que los atenienses celebraban anualmente a finales del verano en honor de Atenea, diosa de la guerra y de... Bien, ahí ustedes pudieron ver algo, un poco el producto final que vamos entregando estos cursos. Imagínense solamente que en la forma convencional, nosotros podemos hacer clase a un universo, no sé, 40, 50, ya con muchos 60 alumnos, que ya es casi antipedagógico tener 60 alumnos en la sala, pero con estos sistemas, nosotros hoy día estamos llegando, ¿no es cierto?, a 1000 alumnos. ¿Ah? 1000 alumnos pueden tomar y el próximo semestre vamos a hacer probablemente 2000 y en algún minuto vamos a poder llegar a los 48.000, ¿no es cierto? Cuando tengamos los suficientes ayudantes que sirvan para coordinar un poco las tareas y los certámenes, ese tipo de cosas. Pero estamos ante una información, ¿no es cierto?, que es muy agradable de ver, es muy vistosa y que permite a su vez también, ¿no es cierto?, generar también, ¿no es cierto?, que el alumno o el estudiante, ¿no es cierto?, se intrigue por esto y aprenda con metodologías nuevas, una cosa que es mucho más cercana, es mucho más efectiva probablemente y más amable. Entonces, en ese sentido, las humanidades tienen un nuevo rol que jugar en este mundo que está cambiante con estas tecnologías disruptivas que están entrando y cómo las vamos absorbiendo. Entonces, de la sabiduría déjenme, y diosa protectora de la ciudad. entonces, voy a continuar presentando las otras actividades que estamos haciendo en el Laboratorio de Humanidades para que ustedes conozcan un poco las otras actividades. Ya no los voy a detallar tanto, pero van a servir igual para ver un poco los alcances de lo que nosotros estamos haciendo. Entonces, un trabajo que estamos haciendo bien interesante con humanistas digitales, que tienen que ver con gente que ha estudiado computación, programación, se metió con programas, pero también es humanista, y nosotros tenemos un humanista que sabe lenguas clásicas, ¿no es cierto?, filología, latín, griego, ¿no es cierto?, qué sé yo, pero también se especializó, ¿no es cierto?, en las humanidades digitales, y estamos haciendo una itinerancia regia, es decir, cómo el movimiento de los reyes, cuando todavía no estaban establecidos en las capitales, por ejemplo, en el caso de las Cortes españolas, recién se establecieron con Felipe II, antes no tenían residencia fija, se iban moviendo, eran cortes itinerantes. Entonces estamos estableciendo nosotros hacer un recorrido por donde ellos están circulando para establecer hipótesis que son más amplias de las que hoy día podemos deducir con los conocimientos convencionales, porque al ver los movimientos de las cortes se pueden establecer si las cortes se van moviendo porque se van ampliando, por ejemplo, las marcas de dominio de un territorio, el Reino de Castilla, que va creciendo, va expulsando, ¿no es cierto?, a los árabes, se va disminuyendo el territorio al-Andalus, que es donde están establecidas todas las comunidades moriscas, digamos, o musulmanas, y cómo va aumentando. Entonces estamos, en este caso, con Alfonso VIII, que hace un proceso, podríamos decir, de expansión de su territorio y cómo vamos estableciendo con estos parámetros, con geolocalización, con georreferenciación, sistematización, ¿no es cierto?, ubicando las localidades que ya no existen en España, ¿no es cierto?, pueblos que están citados en documentos. Entonces, nosotros vamos concentrando grandes volúmenes de información con el cual nosotros vamos estableciendo en qué momento, en qué fecha y en qué lugar precisamente estaban las cortes y si con eso hay alguna, los documentos históricos, los pactos que se firmaron. Entonces, se pueden procesar grandes volúmenes de datos, ¿ah?, grandes volúmenes de datos para
corroborar ciertas hipótesis que hacen algunos historiadores o para desmentirlas. Entonces, es una nueva forma de producir información que nos permite también, imagínense, esto se puede aplicar a cualquier caso de estudio, moderno, contemporáneo, ¿no es cierto?, para ver, ¿no es cierto?, cómo son los movimientos, a detectar ciertas variables que a lo mejor el cerebro humano no es capaz de procesar por la inmensa cantidad de datos, pero que con esto sí se pueden, ¿no es cierto?, establecer ciertos caminos. Entonces, trabajando con esto, con esta información que se va cruzando, luego podemos interpretar, y ahí están los humanistas, que interpretan la información relevada por todo este proceso de datos de gran escala, que, como decía yo, excede por mucho la capacidad humana, pero que hoy día tenemos estas posibilidades de llegar a datos para corroborar, como les decía, hipótesis de historiadores, o si no, ver que estaban equivocados en algunos casos, o desarrollar nuevas visiones, nuevas posturas. Entonces, en ese sentido, este elemento es bien interesante. Un tercer proyecto que estamos desarrollando un libro de humanidades digitales en el cual se pidió una competencia internacional, ¿no es cierto?, de tesis que se presentaron de diversos países, como ustedes están viendo las banderas ahí de aquí latinoamericana, de 92 propuestas, de las cuales se seleccionaron 21 trabajos seleccionados, con el cual nosotros se va a hacer un lanzamiento de este libro que va a contar un poco cómo es el desarrollo de la humanidad digital. Entonces, este va a ser un proceso bien bonito porque permite ver en qué está Latinoamérica, cuáles son los procesos de desarrollo en torno a las humanidades digitales, cuáles son los avances que se han podido hacer. Entonces, esto reúne también interesantes información y relevamiento de datos que permite también inspirar a otras comunidades, digamos, que todavía no se han subido un poco al carro de las humanidades digitales. Ahora, hay que decir que esto es totalmente reciente. En Europa está un poco más avanzado, pero en América Latina es bastante reciente. Entonces, recién está empezando esto. Es muy interesante cómo jóvenes humanistas están comprometidos un poco con agregar este nuevo insumo, que son la tecnología, para poder acceder a nuevos tipos de información, a nuevos tipos de interpretación o de exégesis, de hermenéutica de la historia en este caso, ¿no? Bien. Y también otra pata que es interesante es lo que se llama la realidad aumentada y la realidad inmersiva. Es decir, estamos nosotros también con el proyecto de generar, ¿no es cierto?, una exposición inmersiva en Chile sobre la Sagrada Familia de Antoni Gaudí, ¿no es cierto?, este arquitecto catalán que se va a cumplir su centenario de su muerte el año 2026 y que se espera que la iglesia de la Sagrada Familia esté concluida para ese entonces y que también está en un proceso de canonización él. Así que sería un lindo homenaje para un patrono formidable para los arquitectos. Hacer un poco, bueno, esta exposición, así que todas las tecnologías nosotros que se pueden ocupar para transmitir un poco lo que les decía yo, la experiencia inmersiva de estar dentro de la iglesia de Gaudí en forma virtual. Con estos lentes de realidad aumentada y con todo este tipo de cosas se pueden hacer cosas maravillosas. ¿Bien? Recrear mundos. Imagínense pasearse con los alumnos por las calles de la antigua Roma, la antigua Grecia. Es una cosa formidable, poder vivenciar cómo vivían en esa época y cada vez la tecnología va a ayudar más a tener una comprensión más cabal de lo que es la historia, de las formas y modos de vida de sus habitantes, sobre todo con respecto al tiempo, y así entender nosotros por qué somos así. Y eso es una ayuda formidable. Eh, y un último proyecto en que también estamos trabajando es un proyecto de vinculación, ¿cierto? Que con el medio, es decir, para incorporar a la comunidad que no es de la universidad, sino que a los ciudadanos, estamos haciendo un diálogo entre un libro famoso, ¿no es cierto?, que es La Araucana, que es el único poema épico que se ha hecho en América, ¿no es cierto?, prácticamente, que narra las tragedias y las glorias de la guerra de Arauco, ¿cierto?, entre los hispanos y los indianos, ¿no es cierto?, en el caso del pueblo mapuche, con los españoles, por la conquista, ¿no es cierto?, del sur de Chile. Y también otro libro, que es uno de los libros más famosos también que hay del primer tiempo, escrito en 1646,
que es la histórica relación del Reino de Chile, de Alonso do Valle, un jesuita, y que lo hace en Italia para, con motivo de traer a jesuitas para que vengan a la labor misional, ¿cierto?, en el sur de Chile, en la Araucanía. Entonces, lo que nosotros queremos hacer es proyectar en esta pantalla, que este es uno de los metros principales, ¿no es cierto? La línea principal de metro tiene una de las salidas que se llama, que es Tobalaba, y que conecta con el MUT, que es el Mercado Urbano Tobalá, que es un gran edificio autosustentable, muy, muy, muy lindo, y que conecta el acceso con una pantalla, como ustedes están viendo ahí, que tiene 50 metros de ancho por 12 de alto, y en el cual se puede proyectar ahí, ¿no es cierto? Imagínense los bosques del sur, los textos, porque estos textos vienen con no solamente los textos y las estrofas de la Araucana, sino que además vienen con ilustraciones, como ustedes están viendo en la pantalla, vienen con ilustraciones, ¿no es cierto?, algunas del siglo XVIII de la Araucana, y la edición original de la histórica relación del Reino de Chile también tiene unas ilustraciones del año 1646. Y eso se van a animar, es decir, van a tener movimiento y cosas así, lo que va a generar también todo un impacto y que la gente se acerque a estos textos que están medio olvidados, ¿ah? Y que hemos también ido olvidando nuestra identidad, nuestra historia, producto, ¿no es cierto?, del conocimiento de los comienzos, ¿ah?, de los orígenes de nuestro país. Entonces, esto participa y hace también partícipe a la comunidad de estos temas. Así que eso es, creo que ahí estamos con lo que hago, dejo de compartir la pantalla y no sé si tienen dudas o preguntas acerca de esto, que estamos, como les decía, este es el trabajo que hemos realizado en un año, pero que ya está en marcha, como les decíamos, ya partieron los cursos, tres cursos ya están andando para un universo de 1080 alumnos y los otros proyectos están en plena ejecución. Bien, Cristian, muchas gracias por introducirnos un poco a todo este trabajo tan interesante que están desarrollando ustedes en su universidad. Me gustaría que nos hablases un poco de los retos que han enfrentado para poder llevar a cabo este proyecto. ¿Cuáles son las principales em, obstáculos que podríamos mencionar en torno a poner a andar toda esta maquinaria? Porque obviamente es un trabajo colaborativo en el cual estamos fusionando lo que son las humanidades con las ciencias duras, como le llaman, ¿verdad? Con lo que es la parte de la ingeniería, que muchas veces pensamos que están divorciados, pero a través de este trabajo que ustedes están desarrollando nos damos cuenta de que no es así, de que podemos avanzar juntos y hacer cosas maravillosas. Entonces, ¿cuáles han sido los principales retos que ustedes han tenido para echar a andar este proyecto? Yo diría que son dos, pero uno fue como un primer reto o desafío, que fue el de la resistencia inicial de los humanistas tradicionales, ¿no es cierto?, que ven como una amenaza esta llegada de los recursos, qué sé yo, ¿no es cierto? Pero nosotros no vinimos a reemplazar el trabajo de ellos, lo que vinimos es a ayudar, ¿cierto?, a manejar nuevos volúmenes de información, ¿no es cierto?, que antes no se podían analizar con suficiente pericia o suficiente tiempo, porque esto demandaba un montón de tiempo. O sea, imagínate, por ejemplo, la Araucana, que tiene miles de versos, miles de estrofas, perdón. Si uno quisiera buscar las estrofas en las cuales Alonso Ercillo refiere sobre la cordillera, por ejemplo, uno tendría que leer todo el libro para buscar cuáles son las estrofas que refieren a eso. Hoy día, con inteligencia artificial, uno simplemente, ¿no es cierto?, mete el libro y después dice, bueno, búscame las estrofas. Bueno, lo que te quiero decir, y selecciona tres estrofas. ¿Ah? Lo que te quiero decir, hoy día ahorra mucho tiempo, ¿no es cierto?, que antes era una labor realmente, ¿no es cierto?, cansadora, desgastante, abrumadora, ¿no es cierto?, por la cantidad de volúmenes de información que había que procesar. Hoy día eso se puede hacer rápido. Pero lo importante es que nosotros lo que hacemos es relevar la información y ahí viene, ¿no es cierto?, el historiador, que es el que interpreta la historia. Porque esto no es un trabajo de las máquinas, sino que son las máquinas al servicio del hombre para entregar una mejor comprensión del hombre, no de la máquina. Entonces, eso fue la resistencia, pero frente a la evidencia de los hechos, la verdad que esa resistencia inicial se fue disipando. Entonces, podemos decir que
que ya no es un problema, ya la gente ha ido entendiendo, ¿no es cierto? Sobre todo los docentes de viejo cuño, qué sé yo, las bondades que tiene este sistema y que no es una amenaza un poco al trabajo de ellos, porque nosotros en ningún caso queremos reemplazarlo. Ahora, dentro de lo mismo, también hay que entender que hay cosas que se pueden hacer mejor con la ayuda de estas tecnologías y cosas que también nosotros entendemos que son mejores en la vieja escuela. O sea, la clase con el profesor presencial, ¿no es cierto? Como un maestro que guía a sus alumnos, con toda esa, ¿no es cierto? Paternidad o maternidad, ¿no es cierto? Que de repente tiene esta relación del maestro y el alumno o la alumna o el estudiante. Y eso es un tema que también hay que entenderlo y mientras más vamos probando, vamos entendiendo mejor cuáles son los ámbitos específicos de cada uno. En ningún caso queremos, ¿cómo se dice? Poder reemplazar, ¿no es cierto?, el contacto personal que nos requiere, ¿no es cierto?, la relación personal de alumno-estudiante inamovible, pero en vez de que un profesor tenga 60 alumnos, a lo mejor va a tener 15. Y eso es muy bueno porque permite esta cosa directa, esta relación directa del estudiante con sus profesores o sus académicos. ¿Ya? Ese es lo primero. El segundo elemento que creo que también ha sido un desafío interesante es la coordinación. El recurso más escaso no es el dinero, como habitualmente se piensa, sino que es la coordinación. ¿Ah? Que de repente, ¿no es cierto?, hay gente que está haciendo trabajos distintos, diversos, que son similares, análogos, pero que no se conectan, no están conectados entre sí y que se pierden esfuerzo. Hoy día las humanidades, cuando estamos trabajando de forma coordinada en equipos multidisciplinarios, con gente de literatura, gente de historia, gente de filosofía, gente de arte, gente de arquitectura, de patrimonio, podemos hacer trabajo que permitan, ¿no es cierto?, primero coordinar estos recursos, aunar, ¿no es cierto?, los esfuerzos y hacer trabajo, podemos decir, de mayor calidad. Y eso también suena convincente para que participen las carreras que no son del ámbito de las humanidades, se incorporen a esto, vean los beneficios y también es muy atractivo para la llegada al público masivo, que se interesa por estas cosas, ¿no es cierto?, que sean fácilmente digeribles, podemos decir, en breve tiempo y con el máximo, podemos decir, de caudal de información que les podemos entregar. Bien, perfecto. Bueno, vamos a dar entonces espacio para preguntas de parte del público que está conectado. Podemos tener participación de estudiantes o docentes que estén pues interesados en plantear algún interrogante a nuestro invitado especial del día de hoy. Las pueden hacer llegar mediante el chat o bien pues abrir su micrófono. Hola, hola. Sí, Sí, me parece un tema interesante, puesto que las humanidades son igualmente un elemento vital en la formación de los estudiantes universitarios y desafortunadamente se ha dejado de lado frente a la tecnología. Pero creo que lo que está sucediendo, lo que nos está demostrando el compañero, es que se puede rescatar la humanidad o se puede utilizar la máquina, como él mismo decía, al servicio del humanismo. Felicitarlo por el trabajo que está haciendo en su universidad y a la vez preguntarle cuál ha sido la acogida de este programa, de este proyecto, y cuál ha sido la participación de los estudiantes también en él. Gracias, feliz tarde. Muchas gracias, Elías. Mira, en los cursos, que el producto como terminado, que ya como te decía, hoy día hay un poco más de 1000 alumnos que están tomando estos cursos. Estamos recién partiendo, esto se lanzó el segundo semestre, que aquí en Chile comienza el 1 de agosto, o el 6 de agosto más o menos comienza el segundo semestre académico, y estamos recién, o sea, ni siquiera hemos evaluado la primera unidad, entonces estamos en ese proceso, pero salvo los primeros conflictos de cómo usar las plataformas, qué sé yo, y cómo se llega a las evaluaciones que son evaluativas o sumativas, perdón, o como sea, que acceden un poco a la información, porque esto, cada curso, o sea, cada clase tiene 12 videos y tiene 12 infografías interactivas, además. Y además cada unidad, que se compone por 3 o 4 videos, tiene además, ¿no es cierto?, un tipo de evaluación que es para
ver el conocimiento que ellos tienen y otras que son sumativas, o sea, que van ya con nota directa, digamos, al promedio final del curso. Han tenido una muy buena acogida, salvo los escollos, como te decía, iniciales de adaptarse a las plataformas, pero que ya había algún entrenamiento gracias a no sé si gracias, pero debido a la pandemia, que la gente ya comenzó, ¿no es cierto?, a habituarse al trabajo telemático, ¿no es cierto?, o asincrónico, y ha tenido una buena recepción. Pero la medición nosotros la vamos a tener recién en diciembre, cuando termine el semestre, pero ha sido una muy buena acogida. Las autoridades de la universidad están felices porque imagínate que además trae costo, reducción de costo importante. O sea, por el tema de profesores, por un lado, ¿no es cierto? Porque imagínate que yo me puedo multiplicar este curso, tengo 6 secciones hoy día, de 60 alumnos de promedio cada uno. Eh, entonces yo llego a mucha gente y gente que no está ni siquiera en Santiago, donde yo vivo. ¿Ah? Eso por un lado. Y segundo, también el espacio físico, que también hoy día es un tema. La reducción, porque ya no tienes que tener salas para hacer todos estos cursos de gran escala, sino que, entonces, claro, yo creo que la universidad saca cuentas alegres y felices de esto, pero los estudiantes también tienen una experiencia pedagógica mucho más integral, probablemente, a pesar de esta distancia entre el profesor y el estudiante, que nosotros igual cautelamos estamos toda la semana igual en contacto con ellos, viendo los que no han participado de los cursos o atendiendo las consultas, porque, claro, uno corre el riesgo de que esto genere una distancia, con lo cual queremos evitarlo. ¿Ah? Así que eso te puedo decir de los desafíos hasta el momento. Pero tiene muy buena acogida y las comunidades de colaboración de distintas también han resultado muy bien. Ha sido muy buena acogida de todas las comunidades académicas. Listo. Bien, creo que un poco la respuesta que nos acabas de dar responde una de las interrogantes de nuestras estudiantes. ¿Acaso la pandemia les dio la idea de crear estos cursos? Preguntan por acá, por el chat de la sesión. Y también otra pregunta es, ¿qué los motivó a hacer los cursos? Entonces va un poco de la mano con lo que nos acabas de comentar, me parece, el responder a estas interrogantes. Y tenemos otra pregunta por acá, pero le vamos a dar la palabra a Garlendi, que tiene su mano levantada. Bien, mientras vemos si tiene algún problema ahí con su equipo. ¿Ya, Garlendi? Buenos días. Buenos días. Tengo una pregunta que es acerca de cuál es la vista a futuro, cuál es la visión a futuro con estos cursos. Ya. Nosotros lo que queremos, ya estamos planificando nuevos cursos, como te decía, el de la música en partitura, y hay varios cursos en carpeta. Nosotros queremos llegar más o menos a una especie de 12 cursos. Nosotros tenemos 4 elaborados aquí hasta el momento, o 3 que están funcionando. Estamos elaborando el 4, pero vamos a hacer una serie, yo creo que al menos unos 12 cursos, que seguramente con el tiempo vamos a ir aumentando un curso por semestre. Pero una vez que nosotros ya lleguemos de iluminar un poco todo el plano de la universidad, nosotros nuestros 48.000 alumnos, la idea es también después expandirse a colegios. Pues imagínate esta misma formación que nosotros les damos en la universidad y llegue a los colegios, que se puedan acceder un poco a esta información, que es muy difícil reunir, ¿no es cierto?, especialistas de los temas que nosotros hablamos, ¿no es cierto?, en una aula de clases, pero ahora con las tecnologías se puede llegar a colegios. Y también imagínate también el impacto que tiene que este mismo alumno, que lo puede ver desde su casa, estos cursos, lo comparta con su familia. Entonces, el anclaje que pueden tener este tipo de cursos y la expansión o difusión a través, ¿no es cierto?, del medio social en el cual se insertan, la verdad es que tiene unas dimensiones que son insospechadas. A eso se agrega que las tecnologías van a ir mejorando y por lo tanto nosotros cada vez pueden ser mucho más atractivos, ¿no es cierto?, este tipo de traspaso de información. Así que yo creo que son posibilidades insospechadas y que es difícil poder adivinar el futuro cómo va a ser, pero por lo menos se pronostica un muy buen futuro. Alguien me preguntaba también que cuántos alumnos tenían inscritas en la actualidad en sus cursos. Nosotros tenemos más o menos 1080, que fue la partida. El próximo semestre yo creo que duplicamos, triplicamos y así vamos a ir avanzando. ¿Ya? Más o menos para que vean, son 3 cursos que se difunden simultáneamente a muchas secciones. ¿Ah? Bien, otra de las preguntas que tenemos aquí es, ¿qué estrategias se implementarán para fomentar la participación y el compromiso de los estudiantes en un entorno digital? Sí, ese es el gran desafío que tenemos nosotros de la participación de los estudiantes.
nosotros, mira, hemos diseñado como dos o tres estrategias. La primera es que cada profesor tiene ayudantes en sus secciones y que juntos toda la semana nosotros estamos viendo, porque tenemos registros exactamente estadísticos de quiénes se metieron, quiénes no. Entonces, si alguien que no se ha metido, le preguntamos por qué, qué es lo que ha pasado. O sea, hacemos un seguimiento toda la semana. Estamos viendo un poco eso. Segundo, vamos también comentando la información que va pasando. Tenemos foros, ¿no es cierto? Tenemos también otras plataformas un poco donde estamos conectados, donde se hacen anuncios y cosas así, se sube información. Y además tenemos evaluaciones. Y las evaluaciones son evaluaciones que las diseñamos especialmente para que no se fueran hechas con inteligencia artificial, sino que fuera hecho con la cosa presencial de los alumnos que tienen que hacer algunas conexiones, algunos vínculos que no son fáciles de establecer, ¿no es cierto?, por la inteligencia artificial. Nos partimos la cabeza con ese tipo de evaluaciones, pero así logramos un poco la participación de ellos. Bien, Emily tiene su mano levantada, le cedemos la palabra. Hola, buenas. Buena. Yo quería preguntar qué habilidades o conocimientos se espera que los participantes adquieran y en qué situaciones supone usted que se puede aplicar lo aprendido. Ya. Mira, la comprensión primero, todo responde por la segunda parte. Lo que nosotros queremos en estos cursos es que el alumno salga de su esfera, de su especificidad, que yo creo que el especialista, tan hoy día alabado, ¿no es cierto?, por el sistema anglosajón, sobre todo, es el tipo que hace una carrera de pregrado, después hace un posgrado, termina probablemente con un magíster o doctorado, y se especializa, ¿no es cierto?, en un campo a lo mejor reducido de conocimiento. Lo que intentamos con estos cursos es darle una visión, podríamos decir, más amplia, un horizonte más amplio y que permita también tomar decisiones en torno, ¿no es cierto?, a entender también el proceso de lo humano, el desarrollo de las comunidades, ¿no es cierto?, en este tercer milenio, lo que ha sido la historia para atrás, cómo el hombre ha resuelto ciertas problemáticas y por lo tanto y ahí te respondo al segundo, entrega habilidades blandas, podríamos decir, de cosas que tienen que ver con el mundo más emotivo, con el mundo más, ¿no es cierto?, del pasado, con el mundo más de la identidad, con el mundo más, ¿no es cierto?, de comprensión, ¿no es cierto?, de la psicología humana, que permita tomar mejores decisiones muchas veces en muchos ámbitos. ¿Ah? Habitualmente, ¿no es cierto?, las sociedades no comprenden mucho ese factor. Y eso ha sido una de las causas, obviamente, eso que ha producido, ¿no es cierto?, hoy día una problemática a nivel global. Por ejemplo, te voy a mencionar dos que son creo que interesantes. Hoy día, ¿no es cierto?, la, el aumento de las élites, ¿no es cierto?, sobreproducción de élites que genera nuestro país y todos los países, nosotros latinoamericanos, porque la gente está accediendo a la universidad y todos quieren básicamente, antes está como el juego de las sillas musicales, donde hay tanta silla y tanta gente, ¿no es cierto?, que quiere ocupar esas sillas. Hoy día lo que nosotros generamos muchas personas, pero las sillas siguen siendo las mismas, entonces eso genera también frustración en la sociedad. Por otro lado, también tenemos, ¿no es cierto?, la pauperización de la clase media, que también ha generado, ¿no es cierto?, que la clase media no está tan bien como estaba antes, también, ¿no es cierto?, como aparentemente se creía, y eso también genera frustración. Entonces, yo creo que la comprensión del fenómeno humano permite que tengamos una sensibilidad especial cuando la gente que está a cargo, ¿no es cierto?, de los grandes centros económicos, los centros de poder, la toma de decisiones, todas esas cosas, tenga una sensibilidad especial a esos fenómenos, que tiene que ver con olvidarse de algo tan importante como es el factor humano. Y por eso nosotros creemos que es importante esto a la hora de sensibilizar a gente distinta a la disciplina de las humanidades que puede entender, ¿no es cierto?, el peso y la gravedad que reviste, ¿no es cierto?, e incorporar, ¿no es cierto?, la sensibilidad de los factores humanos en las ecuaciones, ¿no es cierto?, y en los números, y en los gráficos, y en las estadísticas. Tiene que ver un poco con eso. O sea, generar un relato consistente de los seres humanos para poder entender un poco el futuro que se nos viene, como decía, cambiante, complejo y contradictorio. Bien, gracias, Cristian. Tenemos una pregunta por acá antes de cederle el espacio a Hilda. Eh, Pregunta Marcela, al principio vi que se mencionaban las agencias turísticas. Solamente quisiera que pudiera profundizar un poco en la conexión de ellas con las humanidades. Claro, nosotros estamos hablando con las agencias turísticas y con las carreras de turismo de la universidad, porque es súper interesante que las humanidades
permiten también generar un relato, el relato famoso, ¿no es cierto?, de las narrativas eh, de los lugares que se visitan, por ejemplo, y estos pueden ir acompañados con, lo que estamos haciendo ahora, por ejemplo, es sobrevolar ciertas zonas con drones. En el sur de Chile, estamos, ¿no es cierto?, con cámara, y todo esto después lo procesamos, ¿no es cierto?, y damos información relevante antes, por ejemplo, de hacer un viaje, y después hacemos la cosa vivencial. O sea, hay una cosa, podemos decir que es un conocimiento virtual de lo que se va a ver, que se estudia, ¿no es cierto?, a fondo, con estas nuevas tecnologías. Como te decía yo, imagínate, podemos ir a Roma y ver las ruinas de Roma, pero las ruinas de Roma son poco significativas para la gente que no es especializada como los arquitectos, los arqueólogos, porque como está a nivel de cimiento, la ruina del Foro Romano, por ejemplo, no nos hacen comprender cómo es la ciudad. Pero imagínate que nosotros podemos desarrollar un proyecto con realidad inmersiva, con cascos virtuales, perdón, de realidad aumentada, no inmersiva, de realidad aumentada, y que vamos a caminar por las calles de Roma y viendo cómo era Roma en esa época. O sea, nosotros podemos hacer un trabajo, sobre todo nosotros con lo que pensamos, sobre todo el turismo histórico, arqueológico, de ese tipo de cosas, todo un tema interesante. También pensemos en la naturaleza. O sea, imagínate que tú puedes ir con un casco y que vas viendo árboles, que se va identificando al tiro las especies, ¿no es cierto? O las familias, ¿no es cierto? De esto, o los climas, temperatura, información, ¿no es cierto? De los mamíferos o de los animales que viven en ese lugar. O sea, se puede hacer toda una cosa que sea la experiencia mucho más llamativa y mucho más completa que lo que habitualmente tenemos nosotros con los sistemas convencionales. Entonces, en ese sentido, el turismo puede ser, nosotros, por ejemplo, yo ahora mismo voy a llevar en diciembre un grupo a Chiloé, a las iglesias patrimoniales. En Chile hay 16 iglesias patrimoniales de la humanidad, que son iglesias de madera, una de las más antiguas del mundo, junto con las que hay en Noruega, de los vikingos, o de los vikingos convertidos al cristianismo. Una iglesias que son de la época de la evangelización de los jesuitas, y vamos a llevar nosotros cámaras y drones, y después nosotros vamos a procesar esta información, ¿no es cierto?, y vamos a entregar documental y cosas de ese tipo. Entonces se puede hacer un trabajo muy bonito, que es mucho más económico que habitualmente lo costoso que eran los programas de televisión o documentales que se hacían en esa época con esa información. Entonces, nuevamente, es una labor de coordinación, ¿ya? Y con el uso de las nuevas tecnologías aprovechando todos esos recursos. Perfecto. Bien, le cedemos la palabra a Alexa. Buenas tardes. Tenía una pregunta. ¿Cuáles son los costos del equipo y todo lo que han utilizado para realizar los cursos? Los costos, la verdad es que no tengo idea, no tengo idea, pero la universidad, por ejemplo, ahora esto va a tender a disminuir porque la universidad está creando un canal, o sea, ya lo creó, pero lo estamos equipando ahora, ¿no es cierto?, un canal de televisión donde las producciones van a ser internas. También en nuestro equipo tenemos un comunicador audiovisual, que él también tiene, ¿no es cierto?, una productora. Por lo tanto, en ese sentido, nosotros vamos bajando costos en forma importante. Además que los profesores están dentro de su jornada. No son costos extras que le pagamos a los profesores por hacer esta información, sino que es parte La verdad es que todos quieren participar porque a todos les gusta este proyecto. Entonces tampoco constituye, ¿no es cierto?, una problemática, ¿no es cierto? Nada. Entonces, en ese sentido, no es tan caro, pero van a tender a disminuir. Nosotros ya pintamos, tenemos algunas salas pintadas de croma, nosotros con este color verde, medio fosforescente, que es el tipo que se ocupa para meter imágenes detrás. Tenemos salas habilitadas con eso, tenemos las cámaras, ¿no es cierto? Tenemos, ya de a poquito se está armando un poco todo el laboratorio. Nosotros nos entregan la sala definitiva, ¿no es cierto?, que se está arreglando en marzo, que ya va a tener todo este tipo de cosas, una sala de realidad aumentada, ¿no es cierto?, con 20 cascos, va a tener esta otra para grabaciones. O sea, vamos a tener así que la verdad es que no va a ser un costo importante o relevante porque es una inversión que se hace una vez, y después ya el resto es mucho trabajo, el trabajo humano que hacen los profesores que son contratados de planta. Así que en ese sentido no es tan caro como si lo hiciera alguien en particular. Ahora, las tecnologías nos han demostrado que han ido bajando de precio porque ya cada vez más se pueden hacer, ¿no es cierto? Imagínense usted la profusión de los canales privados de YouTube y cosas así, de los YouTubers, o de los influencers, que ya cada uno tiene su propio. Eso se ha democratizado, podemos decir.
Bien, tenemos una pregunta de Osvaldo. ¿Cómo adaptas los contenidos tradicionales de las humanidades para que sean más accesibles a través de la tecnología? Eh, bien, eh, a ver, lo primero es que el hecho de que tú grabes estos programas cortos, un profesor está 1 hora y media haciendo una clase, por ejemplo, 90 minutos, y nosotros tenemos que reducir toda esa información a 7 minutos. Nuestros videos son de 7 minutos y entonces la selección de imágenes es clave. Los vínculos que se establecen entre texto e imagen son clave. Las palabras que se dicen, ¿no es cierto?, por el profesor ahí también tienen que ser claras. Entonces, nos obliga a una síntesis, podemos decir, muy relevante. Ustedes han visto, por ejemplo, cuando uno lee un libro, se puede demorar a lo mejor, no sé, un mes leyendo el libro, pero basta un par de horas de una película para contar la misma historia porque tiene poder de síntesis. A lo mejor, claro, uno siempre discute si es mejor el libro o la película. Yo creo que es una pregunta incorrecta, pero da lo mismo, que cada uno son lenguajes diferentes. Pero la verdad es que uno, utilizando bien las imágenes, puede reducir drásticamente los tiempos de aprendizaje. ¿Ah? Si usa bien las palabras, ideas escuetas, sencillas, claras. O sea, nosotros hacemos los guiones de un video tienen 2 páginas. ¿Ah? Y con 2 páginas nosotros hablamos o 7 minutos y decimos lo esencial, lo importante, lo que nos interesa que los alumnos se les quede. Entonces, en ese sentido, vamos a decir, claro, hay un poder de síntesis muy importante al traspasar desde la forma convencional a la forma digital. ¿Ah? Y eso yo creo que los alumnos yo creo que lo agradecen, ¿ah? En un tiempo de cambio y de aceleración del tiempo como es hoy día. Muy bien. Hilda, tiene su mano levantada, le cedemos la palabra. Buenas, yo quería saber qué es lo que más los diferencia a ustedes en estos cursos a otros que ya existen actualmente. ¿Qué es lo que los hace resaltar? Ya. A ver, los cursos que hay hoy día, en general hay distintos tipos de cursos. Si tú te metes a Coursera, te metes incluso a YouTube, no sé, que hay bastantes cursos o charlas gratis. Eh, Básicamente, dentro de los que son la línea de los buenos cursos, nosotros estamos ahí. ¿Ah? O sea, esto es como decía con pantallas en croma, que la imagen se mueven por detrás, con gráficos, con cosas así. No es una cosa, ¿no es cierto?, a veces tan lenta, podemos decir quizás para el lenguaje de hoy, pero yo creo que son bastante parecidos a esos buenos cursos. La diferencia es que esto está dentro de un currículum, tiene, ¿no es cierto?, distintos profesores que tienen un mismo tono, podríamos decir. Hay evaluaciones, ¿no es cierto? Hay infografías interactivas donde participan, ¿no? No es solamente un receptor pasivo, como es ver un video, sino que ellos tienen que en la infografía meterse, tienen que hacer trabajo. O sea, esto exige, y por nivel de ser universitario, una comprensión un poco más completa. Y lo otro que también tienen acceso a conversar con los profesores. O sea, les pueden escribir. ¿Ah? Hay algunas cosas que nosotros son sincrónicas, es decir, que son personales, que nosotros hacemos, o sea, no presenciales, pero son así como lo que estamos haciendo ahora en Zoom. O sea, no es todo envasado, sino que hay unas 3 o 4 clases de esas 12. Hay 12 videos más 4 clases que son presenciales, o sea, presenciales online, digamos, o sincrónicas, en las cuales nosotros hay contacto con el profesor y más toda la interacción semanal que les decía yo. Eso yo creo que son las grandes diferencias, podemos decir, con un buen curso que está puesto a lo mejor en Coursera porque eso ya es totalmente impersonal. Uno va al curso y pasivamente ve el video y aprende lo que puede aprender, digamos. Esta es la diferencia fundamental, creo yo, Hilda. Ok, muy bien. Tenemos bueno, dice más que una pregunta, es una reflexión de parte de Gabriel. La importancia de las humanidades usualmente se hace a un lado a favor de otras carreras y especialidades, como menciona usted, pero la realidad es que el ser humano debe aspirar a ser sensible y versado en muchas áreas. Grandes personajes en la historia eran polímatas, explorando variedad de campos y ciencias con el fin de expandir su conocimiento y el conocimiento de la especie como un todo. Yo estoy totalmente de acuerdo y suscribo plenamente la afirmación de Gabriel, porque la verdad es que en un campo que hemos reducido por ejemplo, el caso chileno, en pos, ¿no es cierto?, de mejorar las ciencias, el lenguaje o las matemáticas, qué sé yo, se hizo una reducción drástica de la historia, de la filosofía,
de la enseñanza de las religiones, de qué sé yo, las humanidades enteras, o sea, lo que es las artes, sufrieron un deterioro tremendo por ser, podemos decir, por cursos, es decir, fortalecimos los cursos que son instrumentales en desmedro de los cursos que son fundamentales. Y fundamentales lo digo porque son fundamentales, porque son fundantes o fundadores del hacer, del quehacer, de la reflexión, de las grandes preguntas. Si no nos hacemos esas grandes preguntas, quiénes somos y para dónde vamos, ¿no es cierto? Y todas las preguntas asociadas a esa, la verdad es que el hombre se empobrece. Yo soy partidario, como dice Gabriel, ¿no es cierto?, que en general, al abandonar, ¿no es cierto?, de esos grandes polímatas, ¿no es cierto?, esos hombres que estaban en todos los campos, como Leonardo da Vinci, un Miguel Ángel u otro, la verdad es que fuimos empobreciendo nuestro horizonte y le quitamos altura y profundidad a nuestro pensamiento. Las humanidades intentan recuperar esa altura y profundidad porque hoy día las grandes decisiones tienen que ver, como decía, con decisiones morales. No son soluciones técnicas, son morales. La pregunta de la inteligencia artificial, ¿no es cierto?, es, claro, evidentemente a lo mejor la inteligencia artificial puede hacer un mejor ensayo que el que hago yo, pero la variante subjetiva es, ¿soy yo un mejor ser humano después de haber hecho ese trabajo, que lo hizo una máquina y no yo? Porque era evidente cuando yo hacía un buen trabajo y me exigía lo mejor de mí, yo ascendía, comillas, moralmente. Era mejor persona después de eso. Ahora con el trabajo de inteligencia artificial, que muchas veces sustituye y no complementa simplemente, ¿no es cierto?, al ser humano, sino que lo sustituye, estamos en peligro. Viene la pregunta moral. Y yo creo que este tipo de las humanidades hacen esa reflexión. Y por eso son relevantes y muy importantes hoy día. Bien, muchas gracias, Cristian. Alexa. Tenía otra duda. ¿Han evaluado el impacto de estos cursos en la vida de los estudiantes? No todavía, pues como te decía, como recién partimos ahora en agosto, o sea, todavía no cumplimos un mes con las clases. No podemos relevar todavía el impacto, ¿ah? Pero sí, nosotros vamos a tener medidores de todo tipo. Tenemos en el sistema que estamos ocupando, que es Blackboard, tenemos un montón de indicadores que van sacando mucha información que nosotros vamos a relevar después. Pero mientras tanto, no sabemos cómo hacer la experiencia, cómo les van a evaluar ellos esa experiencia. Por eso estamos ahí a la espera de esa parte para poder, eso lo podría tener yo en diciembre o en enero, quizás, ¿ah? Esa información ya más relevada, pero mientras tanto no la tenemos. Tenemos intuiciones, ¿ah?, de que va bien, pero hay cosas, comentarios, ¿ah?, que nos han dicho los estudiantes, pero no tenemos como una información más fidedigna, ¿sí? Así que está pendiente eso. Sí, vamos a tener que hacer una invitación en enero, febrero para compartir esos resultados, ¿no? Bien, Vianney tiene la mano levantada. No le escuchamos, Vianney. Sí, no logramos escucharla. Si quiere, la puede escribir aquí en el chat para que la podamos leer. Ya para ir terminando, pues vamos a leer unas dos preguntas más. Mayra Funes pregunta, ¿cuál ha sido su mayor fuente de inspiración para este proyecto y por qué? Ay, qué linda la pregunta. No lo he pensado. Me encanta que me pillen con preguntas. Así que la mejor fuente de inspiración. Sí, creo que te la puedo responder. Mira, a mí una cosa que me ha gustado mucho, es un programa de una universidad española, que el programa se llama Raíces de Europa, ¿ya? Donde hay una profesora, Eva Tobalina, ¿no es cierto?, que ella habla sobre ciertos temas. No tiene toda la complejidad tecnológica, ¿no es cierto?, de eso, pero uno ve que uno puede encariñarse con una persona, con un ponente, ¿no es cierto?, a la distancia, porque esto lo hacen en España, uno lo ve diferido, qué sé yo, y ve estos videos, entonces, en YouTube, y que permite también ver que es posible una nueva forma de interacción o una nueva forma, ¿no es cierto?, de aprendizaje remota, que no exige la presencialidad, pero que por el carácter, por la calidez del ponente o del exponente, permite también nosotros tener una experiencia que es bien interesante. Yo creo que la pandemia nos permitió hacer algo que era imposible. Si esta pandemia ocurre 10 años antes, el mundo para por 2 años.
laboralmente, educacionalmente, o sea, hubiera sido un problema 10 años antes. Vino justo cuando podíamos asumir un poco el desafío. Nos costó a todos, no aprendimos probablemente todo lo que quisiéramos haber aprendido, pero subsanamos una situación que era compleja. Y hoy día no sé, el trabajo en la casa, homework, ¿ah? Hoy día puede ser una realidad real, o sea, factible, digamos, evidente, y que se puede trabajar bien a distancia, en forma remota. Ahora, yo siempre digo, siempre hacer las mixturas necesarias, digamos, porque creo que hay cosas que hace mejor la máquina probablemente o la tecnología, pero hay cosas también que hacen mejor el contacto humano y no deben reemplazarse. Hay que entender bien en qué aspectos son mejores unas, en qué aspectos son mejores otras. Como te decía yo, por un lado, relevar información, ¿no es cierto? Juntar información, analizarla, procesarla, es una cosa que lo hacen mejor las máquinas que el ser humano, evidente, pero la interpretación, y ahí importa mucho la subjetividad, ¿no es cierto? Tiene que ver con lo humano. Y eso es lo entretenido de esta historia, ¿ah? Que no queda cerrada porque es abierta. ¿Ah? Siempre es una exégesis que también es eh, 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 subjetiva, podríamos decir, ¿no es cierto? Que es sesgada por lo mismo. Y eso también hace muy, muy interesante la historia, porque hay muchas variables. Ahora uno con la información puede ir acotando más, no sé, estoy dando pruebas o evidencias, pero ese factor yo creo que juntos son realmente un muy buen match, la tecnología con las humanidades. Bien, muchas gracias, Cristian. Y vamos a terminar esta videoconferencia con una última interrogante de parte de Vianney. Con los cursos se pretende que las personas tengan una mentalidad abierta de lo que fue y es la historia mediante la inteligencia artificial. Indudablemente, hoy día con todos estos procesamientos hay Peter Turchin, que es un ruso que vive en Estados Unidos. Él tiene inventó una cosa que se llama la cliodinámica. Y la cliodinámica es básicamente analizar la dinámica de la historia, viene por la musa Clio, ¿no es cierto?, de la historia, que ellos tienen una fórmula, ¿no es cierto?, de procesar grandes volúmenes de información y hacer algo que hasta ahora era imposible, que era predecir hechos. ¿Ah? Es muy difícil hoy día una tarea, los historiadores más bien interpretan, ¿no es cierto?, el pasado para entender el presente, pero nadie hace precisión acerca del futuro, ¿nada? Porque es muy complejo la realidad por la cantidad de variables que inciden, pero hay gente que trabajando con la cliodinámica permite interpretar mejor acontecimientos que podrían pasar, eventuales escenarios que se podrían generar y cómo la historia ha resuelto esos escenarios. Entonces, uno es muy importante, porque si yo le hago le voy a hacer una pregunta simple, una pregunta simple. ¿Cuál es el porcentaje de éxito de las revoluciones violentas, ¿no es cierto?, en la historia? Uno podría decir, ¿son más o menos exitosas? ¿Son medianamente exitosas o son bajamente exitosas? Es decir, y sobre todo si las comparamos con, podemos decir, eh, procesos no violentos. Por ejemplo, para derrocar un gobernante X. ¿Ya? ¿Cuál tiene más tasa de éxito? Es una pregunta que es compleja. O sea, analizar todos los conflictos de la historia, ¿no es cierto?, para ver cuáles son casos que nosotros no podemos analizar. O sea, a una persona le llevaría la vida hacerlo. Hoy día eso es fácilmente posible de ser y por lo tanto predecir, ¿cierto?, cuáles fueron los que triunfaron, por qué triunfaron, o por qué no triunfaron, qué es lo que pasó, y ahí empieza uno a analizar los datos, entonces ahí uno tiene más herramientas para jugar. Entonces, cuando alguien, ¿no es cierto?, quiere hacer un golpe de Estado, uno de repente como que la piensa dos veces y tuviera esa información a mano. ¿Ah? Esto es una cosa súper simple, algo que se me viene a la idea ahora, pero ese tipo de cosas yo creo que son súper interesantes con el advenimiento de la inteligencia artificial, de procesamiento de megadatos, ¿no es cierto?, el Big Data y todo ese tipo de cosas, que creo que para el ser humano pueden ser altamente beneficiosos. Bien, bueno, Cristian, agradecemos tu participación en esta semana de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales. Ha sido muy enriquecedora esta videoconferencia, hemos aprendido mucho, nos hemos acercado un poco más a ese concepto de humanidades, pero sobre todo a comprender la importancia que tienen y que seguirán teniendo para la formación integral de los profesionales. Me llamó mucho la atención, quiero cerrar esto en los videos que nos estabas compartiendo
cuando plantean que el contenido, que es el contenido de siempre, pero en un envase distinto. Entonces es como que veamos desde otra perspectiva, pero siempre dándole el papel protagónico que se merece a las humanidades. Entonces te dejo el espacio para que te despidas. Muchas gracias por acompañarnos y bueno, te cedo la palabra. Primero que nada, gracias Elvia por la oportunidad de este contacto internacional ahí, ¿ah? Desde Sudamérica a Centroamérica, qué sé yo. ¿Ah? También agradecer a los participantes porque hicieron muchas preguntas y muy interesantes además, lo cual no sucede siempre. De repente uno tiene público que son, no sé, más pasivos. Aquí había mucha actividad y mucho interés. Y yo creo que despertó también vida en eso y me gustó. Me gustó mucho y me sentí muy, muy cómodo también con las preguntas. También fueron muy respetuosos también. Y en ese sentido, creo que es sumamente interesante lo que están haciendo. Así que todo mi apoyo también para lo que necesiten en adelante. Feliz de establecer vínculos más continuos, digamos, con ustedes y que les vaya bien con todas las exposiciones, las charlas, en todo este proyecto tan bonito que tiene que ver con las vinculaciones, ¿cierto? La llegada de las nuevas tecnologías, la irrupción de estas tecnologías y cómo desenvolver en el mundo contemporáneo. Creo que es una pregunta acuciante para todos, ¿no es cierto? ¿Cómo va a ser este futuro, este porvenir que se acerca en forma inminente y a paso agigantado? ¿Ah? Siempre tiene sus problemas, sus desafíos, sus cosas negativas, pero también luchemos por las cosas buenas que se pueden hacer con ellas, porque también van en la mejora y redundan en un mejor bien al ser humano. ¿Ah? Así que ese es el foco. Bueno, muchísimas gracias, Cristian. Que tengan una feliz tarde. Seguimos en contacto. Muy amables por haber participado en este evento. Gracias, gracias. Muchas gracias.